3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. La familia es bien importante, mi querido hermano. Es tan importante especialmente para nosotros que somos una comunidad latinoamericana, el cual el latino es muy apegado a sus padres, al hogar, a la familia. Y cuesta el hijo que abandone la casa de su padre en muchas ocasiones. Somos de aquellos países en Latinoamérica que llega a una alta edad de 30, 40 años y encontramos a hijos viviendo en la casa de sus padres. Es porque hay una formación de un vínculo amoroso y apegable que incluso los padres, cuando sus hijos crecen y están formando su propia vida, sus padres quieren irse a meter a las casas y a los hogares de sus hijos, o no quieren alejarse mucho de sus hijos porque hay un vínculo en el latinoamericano que es tan amoroso y apegado con la familia. Y esa es una gran cualidad en la familia latinoamericana, pero también es una de las más grandes debilidades que tiene el latinoamericano. El estadounidense, si usted se fija, el estadounidense está esperando que el hijo o la hija se convierta en mayor de edad para que abandone la casa, porque ya están cansados de que esté viviendo adentro de su casa. Y cuando vemos nosotros y estudiamos un poco de la palabra y vemos los resultados que hay en la sociedad con respecto a la familia, vemos que el enemigo se especializa, mi querido hermano, en atacar primeramente la familia. En Estados Unidos solamente hay un 18% de familias funcionales. ¿Qué quiere decir una familia funcional? ¿O cómo se categoriza una familia funcional? Una familia funcional es que en ese hogar está el padre, la madre y sus hijos y viven de una u otra manera en un hogar armonioso con sus dificultades o problemas, pero siguen estando en función familiar. Y un gran porcentaje, dentro del 70 al 80%, en Estados Unidos solamente hay hogares disfuncionales, familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir una familia disfuncional? Que en sí el padre está criando a sus hijos solamente, o la madre cría a sus hijos solamente, o ese padre cría a sus hijos con otra persona que no es la mamá de sus hijos, y igual la madre cría a sus hijos con otra persona que no es el padre de sus hijos, o sus hijos o los muchachos crecen no con el papá o la mamá, crecen puede ser con los abuelos o con una institución social.
Ese es el caso en algunas partes de nuestros países, que muchos de nosotros fuimos marcados a través de la familia por estatus emocionales, maltrato y abuso físico con respecto de nuestros padres, o hemos sufrido abandono o ausencia paternal o maternal, el cual la persona, el individuo, crece sin una figura paterna y crece bajo la cobertura de un abuelo o de un cuidado de alguien más que no es su padre y su madre directamente. Y ese trabajo es el enemigo que se especializa, porque si sabe que ataca a la familia, mi querido hermano, sabe que no solamente ataca a una persona, sino que ataca a una generación. Y involucra a que no haya armonía, que no haya paz, y genera una división de acuerdo al diseño de Dios. ¿Y quién fue el que originó la familia? La familia la originó Dios. Diga conmigo, la familia la originó Dios. Hay que entender tres cosas. Nosotros somos creación de Dios, somos hechura de Dios y somos formados por Dios. Voy a volver a repetir, somos creación de Dios, hechura de Dios y formación de Dios. Somos seres creados, número uno. ¿Por qué? Porque tenemos un diseñador, un creador, alguien que nos hizo a nosotros, alguien que nos creó, y el creador es Dios, nuestro hacedor. Él es el creador de todas las cosas. Y al entender que somos seres creados, entendemos que hay alguien superior a nosotros. Y ese alguien superior es nuestro Padre Celestial. Eso también quiere decir que si somos seres creados, ahora también somos seres hechos. Diga conmigo, somos hechos por Dios. Hay una diferencia. Creados por Dios es porque no venimos de Dios nos ha creado, pero nos dio hechura. Y nos dice la palabra que Él nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso nos habla de propósito. Eso nos habla de identidad. Somos creación, pero somos hechura a su imagen y su semejanza, que nos habla de identidad, propósito, herencia dentro de cada uno de nosotros. Ahora bien, pero también somos formados por Dios. La Biblia dice que del polvo de la tierra nos formó. Del polvo vienes y al polvo volverás, dice la palabra. Entonces somos creación, hechura y formados por Dios. Es tan importante eso porque a la hora que Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Para qué Dios hace una ayuda idónea? Para poder cumplir el propósito, asignación por el objetivo que Dios hizo al hombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, Dios formó y creó a la mujer, y el hombre, cuando vio a la mujer, dijo, oh, ella es huesos de mis huesos, es carne de mi carne. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Se da cuenta, desde ahí ya hay un principio, que el hijo tiene que salir de su casa. Tiene que comenzar a formar su propia familia. Ese es el diseño de Dios. Ahora, estando Dios ya con habiendo hecho al hombre y a la mujer, les asigna y los bendice. Y la bendición que Dios le da al hombre, les dice, fructificaos y multiplicad. Fructificar y multiplicar. Llenar la tierra y sojuzgarla. En pocas palabras, Dios no solamente les dio autoridad, sino les delegó territorio, pero más que eso, les asignó el privilegio de poder comenzar a procrear familia. Diga conmigo, familia.
El objetivo de fructificar y multiplicarse, ya que somos hechura suya, creados para buenas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Dios, viendo que nosotros somos hechura suya, Él dijo fructificarse. El objetivo de los que nacen en un hogar es que sean el reflejo de la imagen de Dios. Porque somos hechura de Dios, somos hechura de Él, hechos a su imagen y conforme a su semejanza. A la hora de multiplicarse, iban a multiplicar la verdadera esencia por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Me va siguiendo? Es tan poderoso, mi querido hermano, la cuestión de la familia, que el apóstol Pablo dice, Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual toma nombre todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual toma nombre, diga conmigo, identidad. Las familias toman identidad en la relación y en el entendimiento del Padre y el amor de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces el enemigo es tan astuto que desde el principio vio el plan de Dios para con la familia, y lo que él quiso venir a hacer, el enemigo, fue a causar una división y disfunción en una familia. Cuando hablamos de muerte, la palabra muerte significa separación. Dios le dijo al hombre, de cierto te digo que el día que comieres del fruto de este árbol vas a morir. Y lo que sucedió es que sí hubo una muerte, y una muerte espiritual. De la relación directa que tenían en el Edén con Dios, dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, estamos como destituidos de la gloria de Dios. Entonces genera una división. ¿Y quién generó la división? El pecado. ¿Y cómo entró pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Y cómo fue que el hombre cayó en pecado? Porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Y qué es lo que hizo, mi querido hermano? Hizo que fallara e hicieran algo que era indebido o que Dios les había prohibido. Entonces, mi querido hermano, vemos que ahora hay tantas leyes que van ante los principios de la familia. Ahora, en el mundo actual que estamos viviendo, la gente piensa que el diseño de la familia va de acuerdo al sentimiento y al pensamiento humano. Que el orden familiar o el diseño de familia está dictado por una organización o por un establecimiento político, y no es así. La familia es diseño de Dios. Diga otra vez conmigo, la familia es diseño de Dios. El Señor los diseñó hombre y mujer, la ayuda idónea para fructificarse, y un hombre con un hombre no puede fructificar. Una mujer con otra mujer no puede multiplicarse. No va de acuerdo al diseño de Dios. Pero el mundo ahora en día nos vende a nosotros, mi querido hermano, que la familia también puede ser mujer, mujer y niños, o hombre y hombre y niños, aunque sean adoptados. Cuando hay una intencionalidad desde el principio con lo que es la familia en el diseño de Dios. Entonces el enemigo quiere causar esta división como la causó en el Edén. Entonces podemos ver varias cosas que suceden, mi querido hermano, cuando falla el hombre. Vemos primeramente que la cobertura se pierde. Cuando el hombre falla en el Edén, diga conmigo, la cobertura se pierde.
Lo primero que ellos se dieron cuenta es que estaban desnudos. Tenían vergüenza. ¿Qué era lo que los cubría? Unos teólogos dicen que lo que los cubría era un manto de gloria. Era un resplandor de la presencia. Eso era lo que los cubría. Y al ya no tener esa cobertura por causa del pecado, entonces ellos se vieron desnudos. La cobertura de Dios ya no estaba con ellos. Por causa de la falla, hermano, un temor a la voz de Dios cayó sobre la humanidad. Y ahora la gente, estamos hablando de un temor, no de que le teme a Dios, sino que la gente se esconde de Dios. Y Dios quiere restaurar las familias. Y cuando quiere hablarle a las personas que han fallado para restaurar la familia en lugar de responder a la voz del Creador, se esconde de su Creador y tiene miedo. Amén. Mire, otra de las cosas que sucedió es que el ambiente que ellos, donde criaron la familia después del fallo, fue un ambiente fuera de Dios. ¿Y quién quiere crear en una familia en un ambiente fuera de Dios? Nadie, ¿verdad que sí? Entonces podemos decir con esto que el que está más interesado para restituir, restaurar, restablecer, posicionar y trabajar en una relación con la familia es Dios. Dios es el que quiere que las familias estén saludables. Dios es el que quiere que las familias estén funcionales. Y la cuestión es que cuando Dios comienza a pedir cuentas en una familia, porque no sé si usted sabe, Dios pide cuentas en la familia. Toque al que está a su lado y dígale: Dios pide cuentas con la familia. Dios pide cuentas, mi querido hermano. Nosotros estamos aquí y nosotros de una u otra manera, nosotros tuvimos padres. Y en un punto podemos decirlo, entre comillas, fuimos prestados hacia nuestros padres. Y ahora nuestros hijos, Dios nos delega su creación para poder formar en la creación de Él, instruirlos a que camine de acuerdo a la voluntad y la palabra de Él. Y si no lo hacemos bien, Dios pide cuentas en la familia. Entonces, cuando Dios quiere tratar con la familia, en esta familia que comienza a ser disfuncional en el Edén, dice Génesis 3:11, y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y oiga la respuesta, Dios aquí pidiendo cuentas. ¿Y con quién habla primero Dios? Con el hombre. El hombre es la cabeza del hogar. El Dios omnisciente que todo lo conoce, Él sabía exactamente cómo habían acontecido los hechos. Dios no tenía que esperar que Adán le contara, que Eva le contara o la serpiente le contara qué es lo que había sucedido. Él ya sabía qué era lo que había acontecido. Ahora, si él ya sabía que era acontecido, más la pregunta que él hace a Adán es más una pregunta retórica para que Adán se dé cuenta y Dios también ver el corazón de Adán, qué tipo de respuesta puede él darle o otorgarle a Dios cuando Dios pide cuenta. Entonces Dios le hace esta pregunta y mire lo que le contesta, escuche. El hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. La primera acusación que hace el hombre se la hace a Dios.
y le echa la culpa a Dios por ser Dios haberle dado la mujer que le dio. Mire qué tremendo el mal, cómo penetra y hace cambiar la mente y los corazones de las personas. Le dice: la mujer que tú me diste, fuiste tú el que me diste esa mujer. Y por segunda persona directamente también estaba culpando a la mujer. Entonces nos damos cuenta de algo. En el siguiente versículo ahora Dios dice: voy a hablar con la mujer. Vamos a ver qué es lo que me dice la mujer. Y la mujer responde entonces, verso 3: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Se da cuenta que dentro del cuestionamiento de Dios en la familia, una de las cosas que hace la maldad y el pecado es rehusarse a ser responsable de aquellas cosas que nos equivocamos o cosas que hacemos o hemos hecho mal. Y nos da miedo a reconocer nuestras fallas y aceptar las responsabilidades cuando nosotros fallamos. Y usualmente en una familia lo primero que sucede cuando alguien le dice: no me gusta que hagas esto, la otra persona, en lugar de reconocer que ha habido una falla, que a su cónyuge no le parece algo en particular y se lo está expresando, la otra persona, en lugar de reconocer lo que hace, le dice: yo lo hago porque tú haces esto otro. Y entonces, en lugar de ponerse en una conversación constructiva y analizar para poder corregir y enmendar cualquier error y poder hacer las cosas de mejor manera, sucede en lugar de eso una división y una distinción en el hogar. Cuando vemos que el hombre fue creado y la mujer fue creado, fueron creados para ser complemento. Y cuando hablamos de complemento, el hombre por naturaleza usa la corteza prefrontal para poder analizar y decidir. El hombre es un ser analítico, razona mucho. La mujer, por el contrario, trabaja con los dos hemisferios. Las neuronas conectan de los dos lados del hemisferio de su cerebro, izquierdo y derecho. Pueden conectar fácilmente, pueden hacer multitask, pueden hacer varias cosas, porque es bien fácil, de acuerdo a su naturaleza, poder estar dándole la leche al niño, hablando por teléfono y con la otra mano moviendo la cacerola de la cocina. Y si al hombre tú le hablas, el hombre no, y él está haciendo algo, no, tiene que parar lo que está haciendo porque no puede concentrarse. Porque analiza con su corteza prefrontal. Ahora, cuando hablamos de división, me dirijo, espero que ustedes aprendan algo de esta tarde. El hombre, usualmente él no se expresa cuando no le gusta algo. El hombre suele soportarlo. El hombre se lo guarda dentro. La mujer no lo atiende, se lo guarda. La mujer le falta respeto, se lo guarda. Y comienza todas aquellas cosas. Si él dice mucho, me exige, me grita demasiado, nunca está conforme, y todas esas cosas el hombre no se las va a expresar, se las guarda. Llega un momento que el hombre decide compartirlas. Y en el momento que el hombre decide compartirlas, un detalle para usted, mujer: ay de usted, mujer, si no lo pudo escuchar. Porque si usted no aprendió a escucharlo cuando le compartió, es un suceso especial para el hombre poderse expresar. Y en el momento que lo hace, quiere que se le escuche. Y si la mujer no lo escucha, la próxima vez ya no le vuelve a contar absolutamente nada.
y el hombre se ahoga en un vaso por dentro y destruye su matrimonio porque no se pudo el complemento entenderse. Porque cuando el hombre viene y se expresa y le dice por fin: mi amor, yo quiero decirte algo, pero no te vayas a enojar. Y desde el momento que le dice no te vayas a enojar, ya la espada está desenvainada del otro lado. Y el hombre le dice: no me gusta cuando me falta ese respeto. Hay varias cosas que a los hombres son muy delicadas para un hombre. Y el respeto para un hombre es esencial. Hermano mío, y en el momento que le dice, le hace saber, y hay más cosas que le quiere dejar saber, y apenas va expresando de faltar el respeto. Y lo primero que hace, porque ella es emocional y trabaja más emocionalmente y es expresiva. La mujer es expresiva. Diga conmigo, la mujer es expresiva. Ella tiene que decir 30,000 palabras en un día. Ella tiene que desahogarse, habla, platica, conversa. Nosotros los hombres no somos así. Nosotros llegamos a nuestra casa si tenemos hambre, que queremos que esté servida la mesa, sentarnos a comer porque tenemos hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de que se siente, la mujer comienza: fíjate que fui a Adams, fui al supermercado y cuando estaba lleno, no encontré parqueo, me la tiré 5 minutos dando vueltas hasta que al fin encontré parqueo. Llegué y estaban unos hombres peleándose por un carrito del supermercado. Comencé a buscar, viera qué caro estaban los huevos, casi un montón de gente, una cola, no te imaginas lo que había. Y ahí me encontré a la fulana, me contó que no sé qué. El hombre no quiere escuchar absolutamente nada de eso, lo único que quiere saber qué es lo que hay para comer. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que en ese momento la mujer, a la hora de una conversación para restablecer una unión y armonía dentro del hogar, cuando le hace saber, el hombre le hace saber de que ella le falta respeto, entonces ella no reacciona racionalmente, sino que reacciona emocionalmente, porque ese es su diseño. Entonces ya no lleva la conversación a tener una conversación constructiva, racional, porque la lleva al campo emocional. Y lo primero que hace: porque tú me lo faltaste a mí primero. Entonces el hombre se dignó por fin a hablarle, pero la mujer piensa que se le está atacando. Entonces desenvaina ella y ella va al contraataque. Y a todo esto, quien está operando en medio de todo esto es la serpiente antigua. Estamos aquí, iglesia. Hermano mío, otra de las cosas es que de repente la mujer puede ser que en su momento de tranquilidad ella pueda reaccionar de una manera racional, y ella le hace un comentario al hombre y le dice: fíjate que no me gusta cuando me hablas de esta manera, o no me gusta cuando vos no haces esto. Y cuando eso sucede, el hombre piensa que lo que le está diciendo es que lo que el hombre hace no es suficiente. Y el hombre suele equivocarse y lo toma de que ella se queja porque lo que uno hace no es suficiente. Entonces uno se siente mal por lo que ella le dice al hombre. Y no es como deberíamos de sentirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay tanto que yo pudiera compartirles. Y entonces, hermano, Dios habla con el hombre y le dice: hombre, ¿qué pasó aquí? Y le dice: no, es que es la serpiente, la mujer que tú me diste. Aunque se parecen un poco, pero le dice: la mujer que tú me diste. Y ahora le pregunta a la mujer, y la mujer le dice:
la serpiente fue la culpable. Hermano mío, si a usted le ponen una cerveza, una bebida alcohólica, y se la ofrecen, la culpa no es el de quien se la ofreció. La culpa es de usted si usted se la tomó. Entonces usted es responsable de sus actos y sus decisiones. Y no podemos culpar al diablo en todo cuando Dios no busca culpables, sino que Él busca responsables. ¿Quién realmente se hace responsable? ¿Qué aprendemos de esto, mi hermano? Nunca vamos a solucionar un problema echándole la culpa uno al otro. Nunca lo vamos a solucionarlo. Toque al que está a su lado y dígale: no busco culpables, busco responsables. Hermano mío, el mundo opera de esa manera también. En el área laboral, un patrón anda buscando gente responsable. Una persona que sea puntual. Una persona que cuando se le delegue algo lo cumpla, y si no lo cumple se hace responsable de aceptar por qué no lo cumplió. En pocas palabras le dijeron: hazte esto, y cuando regresó el patrón y vio que no lo vieron, que no lo terminaron, al que se lo delegaron no puede echarle la culpa a otros trabajadores. Tiene que asumir la responsabilidad, y eso es lo que le gusta a un patrón. Que el patrón pueda ver que usted se hace responsable de sus actos y de aquello que se le ha asignado. Y uno con mucha autoridad y reconociendo, uno puede decir: no lo pude terminar a tiempo, lo siento, me traté de forzar, me surgieron algunos inconvenientes, pero para la próxima trataré de terminarlo. Es algo totalmente diferente a decir: estos trabajadores que usted me puso, esos solo vagando pasan, ninguno me ayuda. Eso es lo que menos quiere escuchar un patrón. Ahora Dios nos pide cuenta, y lo que Dios nos está pidiendo es buscando, echándole la culpa a alguien. Dios está diciendo: te vas a ser responsable de tu parte. Vas a hacerte responsable de la parte que te corresponde a ti. Amén. Entonces, mi querido hermano, culpar a otro es el resultado de nuestro pecado. Dios no busca culpables, decimos, sino que Dios busca responsables. Y cuando llevamos esto a la familia, en el hogar, también la podemos llevar a la familia de Dios. Y venimos, como pastor, yo puedo llegar a donde alguien donde se le ha asignado una responsabilidad y le digo: hermano, ¿qué pasa con esto? Debería de haberlo hecho. Y si es la persona, automáticamente se pone en defensa, y cuando yo le hago saber algo que está ejecutando mal o que no ha hecho algo o llamo la atención, la persona no tiene que ponerse a la defensiva y decirme: ay Dios, pero usted, pastor, ¿qué? Eso no funciona así dentro de una familia. ¿Estamos aquí? Entonces la gente piensa que cuando un pastor o una persona, un líder, le llama la atención a alguien, le está llamando la atención, y lo que hace, piensa que tiene uno algo en contra de esa persona, y lo único que uno anda viendo es que hay que corregir esta parte dentro de la familia de Dios para poder operar de la mejor manera. Aquí no somos sus enemigos, somos sus hermanos. Y operamos como familia. Amén. El Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos: un hombre tenía 2 hijos. Y a uno de ellos le dice: ve y haz esto. Y le dijo: sí, lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y otro le dijo: haz esto. Se enojó, pero lo terminó haciendo. ¿Quién lo hizo mejor?, le dijo. Aquel que lo terminó haciendo. Bien has dicho, le dijo el Señor Jesucristo.
¿Y qué es lo que sucede? Es que cuando nosotros nos han asignado algo, a veces solemos echarle la culpa a otro para nosotros no hacerlo. O nos excusamos para no hacerlo. O porque no lo hicimos, nos excusamos en otro. ¿Por qué solo a mí me dice? Yo me recuerdo a mi mamá, mi hermano, él no ordenaba su cama. Que me disculpe mi hermano, pero fue una realidad. No ordenaba la cama, no lavaba la ropa, tenía un tiradero, los zapatos, los pantalones. Siempre dormimos en el mismo cuarto. Llegamos aquí en Estados Unidos, dormíamos en el mismo cuarto. Yo arreglaba mi cama, doblaba toda la ropa, ponía la colcha, todo, lavaba mi ropa. Y cuando entraba en el cuarto era un tiradero y mi mamá lo primero que decía, hijo, arregla el cuarto, mira cómo lo tenés. Y no era yo el que lo tenía así. ¿Y sabe qué era lo que yo le decía a mi mamá? Solo a mí me dice y a mi hermano no le dice nada. Y yo al final lo terminaba haciendo. Y cuando le decía hijo a mi hermano, hijito, le decía, lava la ropa, mira cómo tenés. Y el otro se le tiraba, lo abrazaba a mi mamá y le decía, sí, mi amor, chula, preciosa, sí lo voy a hacer. Y no lo hacía. Y mi mamá le terminaba lavando, planchando y arreglando la ropa. ¿Quién lo hizo mejor de los dos? Hermano, ¿sabe una cosa? El Señor anda buscando gente que pueda entender el motivo por qué fue creado, hecho y formado. Y anda buscando que usted sea responsable de aquello que Dios le ha asignado, de ser parte de una familia o tener su propia familia o ser parte de la familia de Dios. Amén. Una de las personas dice, no, es que la célula que tengo, solo malos hay ahí. No voy para ninguna parte. Desde ahí usted no está tomando su responsabilidad. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema, mi querido hermano, en el Edén? Mire, el verdadero problema. Diga, pastor, yo quiero saber el verdadero problema. El verdadero problema fue que Adán escuchó a la mujer. Déjeme ir un poquito más profundo para que no me lo vaya a malentender. El hombre, oiga, verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El problema fue en que Adán sobrepuso la voz de la mujer sobre la voz de Dios. Dios ya había hablado. A Dios le gusta este estándar. Él le gusta que se hagan las cosas de esta manera. Y no podemos sobreponer a alguien más de la familia de lo que opine o piense un integrante de nuestra familia ante lo que ha dicho Dios. Por ejemplo, si la esposa dice, viejo, vine cansada del trabajo, no vayamos hoy al culto. Y dice el otro, quedémonos pues, mi amor. Por eso te va mal. Por eso la tierra le cuesta darte frutos. Porque sobrepones lo que Dios quiere hacer en tu vida a lo que tu cónyuge te dice. Hermano mío, hay personas que salen de la iglesia y dicen, el pastor me habló mal. Me sentí mal por esto. El fulano no me saludó. La hermana, tuve un problema con una hermana. Me sentí mal cuando se expresó de esta manera. Y se van. Y allá en la casa llegan y dicen, yo ya no voy a ir a la iglesia.
Y cualquiera que sea que esté llevando la calentura a la casa, sea el hombre o la mujer, y hay de aquellos que incitan a su pareja y a su familia de que sigan buscando el obedecer, escuchar y venir a tener una relación con Dios por andar sudando una calentura. ¿Estamos aquí? Entonces yo no puedo decir yo no voy a ir, yo dejo todo, tampoco vos vayas. No vayas, ay, déjalo, a ver qué hace. Eso no funciona así. El enemigo se metió en su familia, se ha metido en su casa. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, hermano mío, el problema en una familia comienza cuando ponemos por delante las prioridades personales de la familia sobre las de Dios. Todos tenemos necesidades aquí. Levanten la mano, ¿quién tiene necesidad? Yo tengo necesidad familiares, sí, tengo mis hijos. Mi hijo Christopher va a entrar a la universidad. Tengo que pagar al año por la universidad. ¿De dónde sacaré? ¿O de dónde vendrá mi socorro? Si yo trabajo de ser pastor para poder pagar $20,000 al año para que estudie. Entonces uno dice, necesito. Yo dijera, bueno, hermanos, lo siento, voy a ir a buscarme otro trabajo porque mi hijo necesita estudiar. ¿Qué hice ahí? Háblame, Jesús. Sobrepuse una prioridad familiar sobre un llamado o lo que Dios me ha dicho a mi vida. No sé si me entendió. Entonces no podemos vivir una vida nosotros tratando de acomodar nuestra familia a nuestra manera y de vez en cuando decirle a Dios, espérate Dios allí, voy a hacer esto primero y después yo te hago caso a ti. No funciona de esa manera. Funciona buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo lo demás vendrá por añadidura. Todos tenemos necesidad, pero Dios es el que provee. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios provee? Él es el que provee, hermano. Denle una ofrenda de palmas. La Biblia dice que una maldición vino sobre la tierra por causa que el hombre prefirió escuchar la voz de su cónyuge antes que la voz de Dios. No tomemos responsabilidades. Allí hay mucha responsabilidad, hay mucho compromiso. No nos metamos en la iglesia. ¿Para qué nos vamos a meter? Y la otra o el otro, si es cierto, ahí quedémonos. ¿Para qué nos vamos a meter en la responsabilidad? No, usted tiene que escuchar lo que Dios habla a su vida y deje que Dios haga la voluntad de Él en su familia, en su hogar. Amén. Si hay algo que va a mantener la familia unida, mi querido hermano, es cuando un integrante de la familia está dispuesto a perder lo que sea y a quien sea por causa de obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Hay integrantes de la familia que no les gustarán las decisiones de obedecer a Dios antes que a ellos. Pero Jesús lo dijo así. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 10:35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Oiga. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aunque la mayoría tiene problemas con su suegra. Y los enemigos del hombre, dice Jesús, serán los de su ¿qué? De su casa. ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Verso 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Oiga. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios,
Cuando Él hace esto, Jesús dice esto, está diciendo, Dios tiene que ser el primer lugar en la familia. Estamos aquí. Dios tiene que ser el primer lugar en la familia. Mire, pero sucede que de una u otra manera el enemigo ha engañado a la gente. Si alguien no se ha casado y se va a casar, aunque ya tienen un hogar formado, viven juntos por 15 años, en unión libre que le llaman ellos, con hijos, y no se casan porque lo primero que se ponen a pensar cuando se vayan a casar y firmen un papel, un compromiso es, este me va a querer quitar lo que yo ya mandé a hacer allá a Guatemala. No se han casado y ya están pensando en el divorcio. Entonces no se casan porque dicen, no, este me va a quitar. Ustedes no han entendido absolutamente nada si ustedes piensan de esa manera. Una de las cosas que quiero dejar enfatizado en esta tarde es que cuando yo me uno a mi mujer en sagrado matrimonio, vengo a ser una sola carne. Primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después de Dios es mi cónyuge. Y después de mi cónyuge son mis hijos. Y después de mis hijos son mis padres y los suegros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a explicar algo. Sucede que mandan a Guatemala todos los bienes y raíces que han hecho aquí. Y se las mandan a su papá y tienen miedo de dejarle un peso a su esposa o a su esposo. Dígale al que está a su lado, no funciona de esa manera. Otros piensan que dice, ay, si queda poco, no tenemos que comer. Hay que aguante hambre mi mujer, pero yo a mis hijos sí le voy a dar. O dice la mujer, no, ese que a un lado, mejor voy a atender a mis hijos primero antes que mi viejo. Eso no es así. No funciona de esa manera. Su cónyuge es antes que sus hijos. Lo voy a volver a decir aunque le duela. Su cónyuge es antes que sus hijos. Hasta que la muerte nos separe. Su cónyuge, al final en sus días, quien se va a quedar con usted es su cónyuge. Sus hijos lo van a llegar a tirar allá a un asilo de ancianos, si es que lo van a tirar a un asilo de ancianos. Pero no se trata de eso. Pero yo no estoy diciendo que estamos poniendo algo en contra de sus hijos, no. Porque si uno como padre se pone de acuerdo con su cónyuge y uno dice, trabajemos y démosle esta herencia a nuestros hijos, eso es. Así sí funciona. Cuando hay un acuerdo. Pero no, mi cuenta bancaria y la tuya es la tuya, la mía es la mía. Y de repente usted le manda a su papá y ella dice, ¿por qué le mandaste? Y a mi papá nada le puedo mandar yo y vos solo mandándole a tu papá. Así viven ustedes. No funciona así. No es como Dios diseñó esto. Su esposo o esposa es primero. Dígame aunque le cueste. Sí, hermano, usted lo decidió así. Usted no le va a venir, Señor, la mujer que me diste fue la culpable. No, esa es la que el Señor le puso y esa es su ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y usted no, si usted no es tampoco los Brad Pitt, no se haga usted ahí el guapo. No se ha visto usted en el espejo.
Entonces, hermano mío, yo le quiero decir que aquí dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y después dice, el que no toma su cruz y me sigue, viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué simboliza la cruz? Dígame. Sacrificio. ¿Y qué simboliza ese sacrificio? Negarse a uno mismo. Pero ¿qué va a pasar en esa cruz? ¿Qué va a haber? Cuando Cristo tomó la cruz, ¿qué pasó Cristo en la cruz? ¿Qué le pasó? Murió. Entonces lo que Jesucristo está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Lo que vas a suceder es que te vas a negar a ti mismo. Va a ser un sacrificio lo que va a suceder. Y vas a crucificar el viejo hombre. Y vas a dejar que el nombre nuevo resplandezca, que esa es la intención de la hechura de Dios desde el principio. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, a la hora de decir, Señor, ¿cómo es tu diseño? Sí, Señor. Amarás a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo le amó Cristo a la iglesia? Que se entregó a sí mismo por ella. Ay, Señor, aunque me saque las canas, aunque me bote los pelos, aunque no me sirva la mesa, aunque solo quejándose la viva, Señor, tú diste la vida por la iglesia, así doy la vida por esta chimoltrufia. Así. Y tiene que la mujer amar a su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y la mujer es la gloria de su marido. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermano mío, nosotros no podemos preferir más a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo como Dios diseñó, la pareja. Pero antes de todo eso, ¿quién? Dios, ante todas las cosas. Entonces, mi querido hermano, nos va a ir bien. Él es el que tiene las mejores intenciones para con nosotros. Dios conmigo, y Dios es el que está más interesado en mi familia. Dios no solamente tiene planes personales, sino que Dios tiene también planes familiares. Amén. Y no podemos ser egoístas. Mire lo que dice Génesis 18:17. Ya termino. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo yo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos, oiga, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que han hablado acerca de él. Dios dice así: ¿encubriré yo la promesa que haré con Abraham? No la voy a encubrir. ¿Y sabe por qué no la encubrió Dios? ¿Por qué se la reveló a Abraham? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque Dios sabía que la promesa, si se la revelaba, estaba a salvo con Abraham, porque Abraham sí es el padre de la fe. Es un buen padre de familia. Y le voy a decir por qué. Porque Abraham iba a enseñarle el camino de Jehová a sus hijos y los iba a instruir y les iba a hablar de la promesa que Dios le habló a Abraham y que la iba a cumplir. En pocas palabras, Dios dice: lo que yo voy a hacer a Abraham, lo voy a terminar haciendo con sus hijos también, porque es una promesa para toda la familia.
Y Dios trabaja con la familia, trabajó con la familia de Cornelio, trabajó con la familia del endemoniado Gadareno. Después de ser libertado y regresado a su juicio cabal, Jesús lo mandó a su familia. Dios restituyó, restableció la familia de Jairo, su esposa y la niña de Jairo. Dios, hermano, Jesucristo está tan interesado que hasta le sanó la suegra a Pedro. Mire qué tremendo. Otro se la hubiera dejado morir, pero le sanó la suegra a Pedro. La mujer sirofenicia, porque está interesado, dice, mi casa, dice, hay un espíritu de tormento que atormenta a mi hija y está en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Y Jesús dijo, no, que se haga como tú quieres. Tú has puesto tu familia primero, tu hogar de acuerdo a mi voluntad. Cuando Dios obra algo en nuestra vida, mi querido hermano, no solo es algo personal, es algo familiar. Porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento y todos trabajemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pedro le dijo al carcelero, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Dios quiere que seamos como Josué, el cual él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Póngase de pie un momento. Sí, Señor. Te damos gloria. Cierre sus ojos allí donde usted está.